Este es mi ensayo acerca del sentido de la investigación educativa, que corresponde al trabajo final del seminario del sentido de la investigación con la doctora Teresita de Jesús Montiel Ramos. En la introducción, porque fundamentalmente la investigación educativa ha cambiado durante las décadas recientes, es decir, se han utilizado diferentes paradigmas y epistemologías del saber científico debido a que las demandas y tensiones han existido en diversos contextos como el social y el político. A lo largo de la historia se han abordado una gran variedad de dimensiones profesionales y éticas que distan de ver la investigación educativa como una práctica neutral enfocada en la obtención de conocimientos técnicos. En este tenor, cuando se asume un posicionamiento, se reconoce que no es fácil articular dimensiones que vayan más allá de las visiones que han caracterizado a varios enfoques de investigación. Este ensayo pretende compartir un manifiesto personal y otro grupal acerca de la educación, así como un posicionamiento crítico y sustentado con ideas de varios autores acerca de la investigación educativa, abordando ejes articuladores que permiten entender las múltiples dimensiones de esta práctica. También abordaré la epistemología situada y el problema de la subjetividad analizando la dimensión ética de la investigación. Al final, externaré un posicionamiento que amplía y orienta la investigación educativa hacia una transformación social. Para empezar, voy a compartir mi manifiesto de la educación que redacté al principio del semestre. Así empieza. La educación es un aspecto primordial en el crecimiento y desarrollo del ser humano porque es a través de ella que se obtendrá la información necesaria para tener un cierto enfoque que ayuda a tomar mejores decisiones basadas en un pensamiento crítico e informado. También es mediante la educación que se establecen muchos tipos de relaciones con los actores involucrados en las cuales se establece un diálogo constructivo, interacciones, intercambio de opiniones y perspectivas acerca de un tema en particular. Así, una sociedad que ha sido educada tendrá las herramientas para ejecutar acciones complejas, reflexionar y construir nuevos conocimientos en base a los ya adquiridos de manera autónoma y libre. Porque cuando existe la libertad de aprender y poner en práctica estos aprendizajes y saberes, se desarrollarán habilidades que serán interiorizadas y que serán representadas de manera más significativa, lo cual tendrá un impacto muy positivo en el crecimiento y al mismo tiempo proveerá de más oportunidades para discernir y comprender diversas situaciones en las que será necesario demostrar lo aprendido. Al final, se educa para crear oportunidades de crecimiento y proveer de los conocimientos para formar individuos independientes que contribuyan en el progreso de la sociedad. Al inicio también del semestre trabajé con un equipo, con mis compañeros, y hicimos un concentrado de nuestras ideas y construimos un manifiesto de la educación de manera grupal, el cual inicia con la siguiente pregunta: ¿cuál es el sentido de la educación? Y empieza así nuestro manifiesto grupal. Una de las funciones de la educación de mayor importancia es la humanización de la persona y el desarrollo integral del ser humano
considerando su dimensión cognitiva, social, ética y personal. Consideramos que la educación no puede describirse únicamente como la transmisión de conocimientos, ya que el conocimiento no se transmite, sino que se construye a partir de las relaciones entre el alumnado y docentes. Y la educación, además de conocimiento, permite el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y comportamientos. En este sentido, vale la pena señalar que el rol de las y los docentes debe ir encaminado hacia el diálogo, el acompañamiento y la reflexión constante, mientras que el rol de las y los estudiantes hacia la participación, la creación y el cuestionamiento para enfrentar problemas en su contexto cotidiano. Otra de las funciones que consideramos de gran relevancia es la función socializadora. Creemos que a través de la educación el ser humano construye aprendizajes culturales, aprendizajes de pautas de comportamiento y normas y valores. Esta función socializadora y de aculturación se lleva a través de las interacciones y el establecimiento de relaciones entre alumnado y docente. Y es a partir de esas interacciones que se genera intercambio de opiniones y construcción de nuevos significados e identidades. Un fin de la educación es la transformación de la persona. La educación debe contribuir a crear un ser distinto al que era antes. El aprendizaje es un proceso continuo que se lleva a cabo tanto en espacios institucionalizados como fuera de ellos. La educación no puede alejarse del aspecto emocional de la persona. La educación y las relaciones que se establecen en los espacios educativos impactan en las emociones que experimenta la persona y en la forma en la que se conciben a sí mismo. Para terminar, la información docente ha estado centrada en muchos casos en modelos de enseñanza expositivos, por lo que resulta necesario ampliar los procesos formativos docentes hacia enfoques más participativos. Perdón. Con frecuencia, estudiantes y docentes se ven inmersos en procesos y dinámicas institucionales que priorizan la acreditación académica. Esto abre la posibilidad de repensar y orientar las prácticas educativas hacia experiencias de aprendizaje que integren la reflexión y el crecimiento personal. Las propuestas de una educación liberadora requieren un análisis profundo de la realidad a la que nos enfrentamos, cobraron sentido en la construcción colectiva de acciones. Y después del manifiesto, pues también se me hizo muy interesante una crítica que hicieron dos autores. Es una crítica a la educación que va más o menos alineado al manifiesto personal y grupal. Por un lado, hay una crítica de que la educación sea un aspecto medible o cuantificable, porque puede llegar a ser opresora, ya que los estudiantes se sienten obligados a dar resultados óptimos, independientemente de sus maneras particulares de aprender y de sus contextos educativos con sus propios desafíos y demandas. Por otro lado, se sugiere que la educación promueva un pensamiento complejo para que se desarrollen mejores habilidades y oportunidades de aprendizaje, es decir, que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para desarrollarse y crecer en un proceso evolutivo en donde puedan demostrar sus saberes activa y dinámicamente. Asimismo, se espera que la educación sea de calidad para que los estudiantes aprendan a aplicarla de forma más subjetiva y libre. Los autores son Biesta del 2015 y de Jesús y otros en 2017. Asimismo, Durkheim en el 2013 sostiene que la educación no es un acto individual, sino un hecho social, que se ha ejercido por generaciones adultas sobre las que no han alcanzado madurez. Es decir, el adulto es un mediador hacia los más jóvenes para el desarrollo de sus facultades. Para concluir, se expresa la necesidad de recuperar la profesionalidad docente entendida como la capacidad de ejercer juicios
responsables y normativos, orientados a la provisión de una educación buena para todos, en lugar de una educación meramente eficaz o competitivamente excelente. En un posicionamiento frente a la investigación educativa, nosotros, como investigadores educativos, nos encontramos en constante estado de reflexión, porque entendemos la necesidad de asumir la responsabilidad y las implicaciones al tomar decisiones metodológicas y teóricas, teniendo en cuenta que la producción de conocimiento educativo no es una simple actividad, sino que se entiende que esta práctica social puede contribuir a la reproducción de desigualdades y transformarlas. Sin embargo, un autor que sugiere, Quiroz Calle, en el 2023, él sugiere que debemos reconocer la perfectibilidad de la ciencia y entender la investigación como un proceso intencional, situado y abierto, donde la incertidumbre cumple un papel fundamental como motor del desarrollo del conocimiento. Hablando ya de un sentido político de la investigación educativa, en primer lugar yo sitúo la investigación educativa en la historia debido a que es un campo disciplinar emergente que se relaciona de una manera muy estrecha con los procesos de fortalecimiento de los sistemas educativos nacionales, específicamente en los contextos europeo y norteamericano. Así, la investigación educativa se utilizó como una herramienta para racionalizar y controlar las prácticas escolares, ya que había una necesidad demandante de estandarizar las sociedades industriales. Sabogal, en el 2025, muy recientemente, sostiene que la producción de conocimiento científico no se puede separar de las dinámicas sociales, sino que es un acto profundamente político y que en la modernidad se establecieron normas para argumentar si la investigación educativa puede considerarse ciencia legítima, demeritando otros conocimientos tradicionales y ancestrales del sur. Dichos saberes fueron marginados con el fin de legitimar la hegemonía eurocéntrica, ya que los saberes indígenas y populares fueron limitados y considerados formas inferiores o no científicos. Lo anterior tiene un gran impacto en la modernidad porque consolidó una separación artificial entre ciencia y política. Sin embargo, el eurocentrismo ha establecido criterios que en muchas ocasiones demeritan el conocimiento en el sur global y es necesario construir paradigmas que respondan a problemáticas locales que den la validez a su propio conocimiento científico, porque al investigar se puede tomar un posicionamiento ante las estructuras sociales y económicas actuales. En el contexto de la investigación en América Latina, los marcos teóricos y metodológicos se han aplicado de manera que visibilicen las problemáticas mediante los conocimientos científicos y que externen un tipo de colonialidad epistémica, porque la noción de que los saberes se pueden producir y aún no se han consolidado para que puedan ser legitimados debido a la ciencia hegemónica del norte global. Esto lo sugiere de Sousa en el 2019. También, para que un posicionamiento sea políticamente consciente en la investigación educativa, tenemos que pensar a quienes impactamos de manera positiva con el conocimiento que producimos y al mismo tiempo debemos implementar las normativas que orienten nuestros estudios. De la misma forma, considero que es importante asumir un compromiso ético con el cambio en la sociedad y la democratización del conocimiento. En este tenor, Denzin y Lincoln en el 2013 sugirieron temas como bajo la
el tema de la dimensión política y ética de la investigación educativa, uno de los temas fue el financiamiento neoliberal. Analizan cómo la investigación cualitativa actual está influenciada por contextos neoliberales donde el mercado y las corporaciones imponen sus premisas y que obtener fondos no es un proceso libre de valores y puede condicionar el diseño y los resultados del estudio. El otro tema que sugieren estos autores son la investigación moralmente comprometida, en donde proponen abandonar la idea de una ciencia libre de valores para pasar a una investigación que sirva a la comunidad, defendiendo principios de justicia, igualdad y libertad. Por otra parte, Gorard en el 2015 plantea que los métodos cuantitativos en la investigación educativa siguen siendo deficientes y que carecen de rigor metodológico. El autor sostiene que las investigaciones cuantitativas que se realizan cumplen con los requisitos de la academia, pero que no reflejan la calidad teórica ni práctica. Sin embargo, él aclara que en el método cuantitativo que el método cuantitativo no es erróneo, sino que carece de rigor, coherencia y claridad, ya que se realizan cálculos estadísticos que se interpretan únicamente mediante valores numéricos y que tienden a limitar la interpretación del contexto y de la realidad investigada. Al mismo tiempo, el investigador solo interpreta números y no puede desarrollar su creatividad. Y pasando al tema de la epistemología situada. Los desarrollos epistemológicos de las últimas décadas se han enfocado en que el método científico se aplique de una manera rigurosa para que la realidad educativa sea accesible, respetando su posición social, cultural e histórica. Aunque este supuesto se ha criticado constantemente, se ha promovido la idea de que la producción de saberes sea neutral y con puntos de vista imparciales para evitar la hegemonía de los grupos dominantes. Haraway, en este tema de la epistemología situada, en 1988 recomendó el concepto de conocimiento situado para promover la objetividad, no para negar la posición del investigador, sino para que haya una cosmovisión localizable y responsable. Y, al mismo tiempo, nos invita a preguntarnos desde qué experiencias y posiciones sociales producimos el conocimiento. En ese sentido, la autora resalta la idea de que todo conocimiento está situado y que depende de la posición social, histórica, corporal y política de quien conoce. Además, ella critica el relativismo absoluto y la idea clásica de la objetividad científica al sugerir la objetividad feminista basada en perspectivas parciales y responsables. Hablando de la reflexibilidad del investigador educativo, al referirme a una práctica metodológica mediante un proceso investigativo, pienso en la importancia de una habilidad de reflexibilidad constante, lo cual sugiere que debemos examinar de una manera crítica varios aspectos como la clase, el género, la nacionalidad y la formación disciplinaria, para interpretar y relacionar la labor investigativa con los participantes. Es decir, nuestro campo académico requiere una epistemología situada muy demandante. Además, la dimensión ética de la investigación educativa requiere cuestiones de integridad académica, que debemos abordar no solo desde un compromiso individual, sino en las transformaciones en las políticas de producción y difusión del conocimiento científico. Mi posicionamiento epistemológico es que los métodos cuantitativos se hagan de manera que se tomen en cuenta el contexto, la realidad de los participantes y la comprensión del tema investigado. Considero que los métodos mixtos pueden complementar la recolección de datos
para que el investigador se sitúe en la realidad con rigor y que le permita generar conocimiento científico evitando el extraccionismo al observar su estudio con perspectivas distintas, con menos obsesión por la estadística y mucho más énfasis en la lógica y el diseño. A manera de conclusión de este ensayo, deseo expresar que el aprendizaje obtenido durante el semestre en curso me ha ayudado a confirmar lo que ya redacté al inicio, como mi manifiesto acerca de la educación, refrendar las ideas en el posicionamiento que tuvimos de manera grupal y en mi posicionamiento epistemológico. Para empezar, la importancia de una sociedad educada a través del diálogo constructivo, interacciones y un intercambio dinámico de opiniones, toda vez que al educar se humaniza y desarrolla al ser humano de forma integral en las dimensiones cognitiva, social, ética y personal. Asimismo, destaco que mi percepción de que una investigación educativa éticamente comprometida debe orientarse hacia la justicia epistémica para crear condiciones y que las voces marginadas puedan ser escuchadas y reconocidas en sus propios términos. Esto supone no solo incluir a diversos actores como informantes, sino transformar las estructuras de producción y validación de conocimiento educativo, independientemente de los marcos teóricos y metodológicos para la producción del conocimiento científico. Para terminar, deseo añadir como reflexión que aunque hoy en día tengo mis posicionamientos epistemológicos y críticos hacia la educación y la investigación educativa, me queda claro que seguirá en desarrollo al seguir investigando y aprendiendo más métodos para producir saberes científicos, pero siempre será responsable y ético.